Mariela, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Eh, Gracias por participar del encuentro de hoy. Bueno, como bien dijo Mariela, el objetivo de la charla es presentar IoT como facilitador de la transformación digital en la industria. Y esto, digamos, el objetivo de la charla es un poco a través de excusa, presentarle cómo es, digamos, la forma en la que trabajo, en la que trabajamos, qué nos motiva y cuáles son las herramientas que utilizamos. Vamos a comenzar entonces, a ver que no me avanza. Ahí avanza. ¿Están todos viendo la presentación sin problema, no? Bueno, la idea es que a través de estas 2 horas que vamos a estar reunidos, podamos hacer distintas paradas. La primera parada va a ser la transformación digital en la industria, de qué hablamos cuando hablamos de transformación digital. Después, bueno, definir un poco qué es esto de IoT, cuáles son los modelos y arquitecturas que utilizamos, qué es el borde, algunos casos de usos y finalmente cerrar con una serie de desafíos y discusiones en base a lo que hayamos recorrido en estas 2 horas. Bueno, empecemos con qué es la transformación digital. Antes que nada, decirles que, bueno, como bien decía Mariela, si bien me dedico a lo que es docencia e investigación en la facultad y como investigadora de CONICET, en realidad me dedico no a ciencias básicas, sino a ciencias aplicadas, y me gusta definirme más como tecnóloga. En realidad, lo que trato de buscar a través de mis tareas de investigación es, en base a las tecnologías que tenemos disponibles, sobre todo en Argentina, que muchas veces disponemos de tecnologías que no son las mismas que encontramos en otras partes del mundo, y que los recursos con los que contamos para hacer algunos desarrollos o soluciones tienen que ser de bajo costo, porque también nuestro presupuesto no es acorde al presupuesto de otras instituciones o de otras empresas. Entonces, el desafío que hago es ver cómo a través de dispositivos con recursos limitados de procesamiento, almacenamiento, de bajo costo, puedo llegar a implementar soluciones reales y soluciones que den efectivamente solución a un problema real, ¿no? Ese es el desafío y eso es un poco a lo que me dedico y lo que me motiva a hacer mi trabajo. Entonces, dicho esto, arrancamos con qué es esto de la transformación industrial. Han oído hablar de transformación industrial en el último tiempo muchas veces, seguramente, y la idea es presentar qué es lo que realmente significa. Porque muchas veces hay un preconcepto o un mal concepto de qué es lo que es la transformación digital. Y la realidad es que la transformación digital, ¿sí? Voy a citar a Bill Schmarzo. Este señor es un docente y consultor. Acá les dejo el enlace de LinkedIn por si lo quieren ir a su página y ver quién es. Que se dedica, es consultor, por ejemplo, de Dell y de empresas de ese calibre. Y, digamos, trabaja mucho en lo que es el dato y tiene escritos muchos libros de Big Data, digitalización y la transformación digital. Entonces, lo que estoy citando acá y están viendo en pantalla es una frase de él para definir la transformación digital. La transformación digital dice que es la creación de un nuevo modelo de negocio, de aprendizaje y de adaptación continua, impulsado por la inteligencia artificial y empoderado por el ser humano, que busca identificar, codificar y poner en práctica conocimientos prácticos de clientes, productos y operaciones con el fin de optimizar, reinventar las operaciones y mejorar la creación de valor para el cliente, mitigando el riesgo operativo y creando nuevas oportunidades de ingresos.
¿sí? Muchas veces tenemos un preconcepto o un mal concepto sobre lo que es la transformación digital. Y la realidad es que cuando hablamos de transformación digital no estamos hablando desde el punto de vista tecnológico o de transformar un proceso analógico digital o ver cómo, digamos, hacer uso de mayor cantidad de microcontroladores o sensores en mi proceso productivo, sino que tenemos que tener claro que la transformación digital va más allá y que es un modelo de negocio. Es un modelo de negocio que es la creación de un nuevo modelo de negocio. Es algo disruptivo, es un cambio de paradigma. Es por eso que la transformación digital viene asociado a la cuarta revolución industrial de la que tanto sentimos hablar. ¿Sí? Bien, Bill dice que para poder llevar a cabo la transformación digital de las cosas, plantea un sistema de 8 leyes, donde la primera ley dice que la transformación digital dice que trata de los modelos comerciales y no de los procesos comerciales. Justamente esto es lo que le estaba comentando. Lo que dice es que no solo se trata de optimizar un proceso, por ejemplo, a través de la incorporación de tecnología, sino que hay que cambiar la forma de ver las cosas y hay que hacer un cambio de paradigma. Tenemos que tener claro que tenemos que crear nuevos activos, ¿sí? Que nuestros activos ya no sean solo un producto, sino que nuestros nuevos activos digitales sean, por ejemplo, los datos o las analíticas de datos. De eso se trata, en términos generales. Y esto de cambio de modelo de negocio, ¿sí? No solo de optimizar el proceso, sino de reinventarlo, tenemos claros ejemplos en lo que es, por ejemplo, el auto, digamos, la industria del auto, tal como la conocemos, y la nueva industria del auto eléctrico, como está impulsando Tesla, por ejemplo, junto con Google y Mac, a través de un nuevo concepto del automóvil, ¿no? Un automóvil eléctrico, conectado, autónomo. De eso se trata, un cambio de paradigma. Otro ejemplo que podemos citar, por ejemplo, que lo utilizamos, por ejemplo, todo el tiempo, hace unos años nosotros íbamos a una casa, a un videoclub, a alquilar una película. Hoy por hoy la película, digamos, la vemos on demand a través de plataformas como puede ser Netflix. De eso se trata, de cambiar, digamos, de cambiar el modelo de negocio de lo que estamos generando. La segunda ley dice que no se trata de una transformación digital, digamos, que se trata de transformación digital y no de digitalización. Muchas veces creemos que como decía antes, incorporar tecnología, estamos haciendo transformación digital. Y no, no es simplemente eso. Es parte del camino, pero no es simplemente eso. Esto lo tenemos que tener clarísimo, ¿sí? Porque, digamos, tenemos que pensar que, digamos, la integración de las distintas tecnologías nos van a ayudar a digitalizar un proceso y, por ejemplo, en lo que es, por ejemplo, ahora la industria de la salud, con todo lo que es COVID y demás, hoy por hoy un sistema digitalizado podría ser un sistema automático que sense, digamos, la temperatura del paciente y otros parámetros médicos y de forma automática emite una alarma. Eso podría ser un ejemplo de digitalización. Pero no hablamos solo de eso, hablamos de ir un poquito más allá y hacer un cambio de paradigma, ¿sí? Reinventar y tratar de predecir, de actuar en consecuencia, por ejemplo, y eso todo es aprovechando las ventajas de todo lo que tiene que ver con el IoT, los datos, la inteligencia artificial. La tercera ley es la que dice que se trata de hablar el idioma de sus clientes. Muchas veces, desde la parte técnica, estamos convencidos que las cosas se tienen que hacer de una forma y es así porque se me ocurrió, y que el producto que quiero vender es así porque yo creo que es así. Y la realidad es que tenemos que estar escuchando a nuestros clientes, escucharlos, hacer encuestas, ver qué necesitan,
observarlos, ven cómo usan nuestro producto, en qué se basan para elegirlo, cómo lo manipulan, por ejemplo, hablando de un producto. Y también, por ejemplo, hablando con nuestros, no sé, los operarios de planta, nuestros colegas en la oficina o en la empresa que nos ayudan y trabajan colaborativamente con nosotros, cuáles son sus ideas, qué piensan de los sistemas, de los procesos, de los productos. Y en base a eso, tratar de construir un nuevo sistema o producto que empatice con las necesidades de las personas, ¿no? La cuarta ley dice que se trata de crear nuevos activos digitales, y esto es un poco de lo que hablábamos antes. Nuestros activos digitales van a ser los datos, ¿sí? Tenemos que generar nuevos datos. Los datos por sí solos no valen, lo que vale es la información, o sea que esos datos van a tener que ser procesados, vamos a tener que aplicar distintas analíticas o técnicas de inteligencia artificial para poder crear valor a partir de esos datos. La quinta ley habla de que se trata de pasar de predecir a prescribir de forma automática. Cuando hablamos de predecir, es saber lo que va a suceder, ¿sí? De alguna forma en base a la distinta recolección de datos e información que hemos obtenido. Cuando hablamos de predecir y de forma autónoma, estamos hablando de tomar acciones, emitir recomendaciones, y que éstas puedan ser adaptativas, ¿sí? En base al entorno en el que nos encontremos, las circunstancias y demás. Para lograr esto, obviamente, tenemos que hacer uso de analíticas de datos, ¿sí? Hay distintos niveles de analíticas de datos. Tenemos la analítica descriptiva, tenemos la analítica predictiva, la prescriptiva y finalmente la de la autonomía. La sexta ley trata de políticas y operaciones autónomas impulsadas por la inteligencia artificial. Las políticas, como bien sabemos, son bases o reglas de que cada organización tiene, ¿sí? Para cada proceso o lo que fuera. Las reglas o políticas, como dice ahí, suelen ser estáticas, ¿sí? En un momento se dijo que las reglas para hacer tal cosa tenían que hacer esta. Y se hacen así, ¿sí? Pero la realidad es que el mundo es cada vez más cambiante, que los gustos cambian, que las necesidades cambian, y las políticas también tienen que cambiar. Entonces tenemos que pasar de esas políticas estáticas a políticas dinámicas, ¿sí? Aparte de que las políticas estáticas muchas veces son difíciles de administrar o gestionar y actualizar. Entonces tenemos que hacer uso de nuevas políticas o reglas que sean dinámicas, y para eso obviamente nos vamos a valer también nuevamente de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. En particular en todo lo que tiene que ver con industria, y automatización de los procesos e impulsar nuevos modelos de control o lo que fuera, entra en juego lo que se llama la técnica de aprendizaje por refuerzo, ¿sí? Que permite establecer un ambiente donde esa gente se mueve, y a través de el aprendizaje se permiten crear modelos y que esa gente pueda adaptarse al medio en cual se está moviendo. La ley número 7 se trata de identificar, codificar y poner en funcionamiento fuentes de valor. Digamos, el core, digamos, el corazón, el objetivo, el fundamento de las leyes de la transformación digital es que, digamos, que si no identificamos los procesos, los problemas, dónde podemos poner el eje, dónde podemos poner el foco para poder transformar nuestro sistema, no podemos hacer nada, ¿sí? Primero tenemos que identificar, después codificar y finalmente poner en funcionamiento para generar valor. Y finalmente, la última ley es la 8, y es lo que dice, bueno, para poder implementar las 7 leyes que te dije antes, para poder llevar a cabo la transformación digital, primero que todo tenés que planificar. Tenés que pararte, respirar profundo,
concentrarte y ponerte a planificar cómo va a ser tu transformación digital. De un día para otro no se puede llevar una transformación. La realidad es que nos tenemos que plantear una visión a futuro y en particular tratar de poner como 3 ejes, mediano, digamos, corto, mediano y largo plazo, y en base a eso plantearnos objetivos para llevar a cabo esa transformación. Generalmente, digamos, por cuestiones obvias, no se trata de desechar todo lo que tenemos hasta el momento para hacer algo totalmente nuevo, sino que se trata justamente de esto, de planificar nuestro proceso de transformación digital. ¿Cómo lo vamos a planificar? Bueno, planteándonos estos 3 horizontes. El primer horizonte que nos podemos plantear, obviamente, puede ser el de optimizar el proceso que estemos llevando a cabo. Por ejemplo, muchas veces antes dije que la transformación digital no se trataba solo de optimizar, pero en este proceso de llegar a la transformación digital, a llegar al nuevo modelo de negocio, al nuevo paradigma, primero tenemos que empezar por cuidar lo que tenemos, ¿sí? Y hacer que lo que tenemos sirva, la gente lo quiera, lo adquiera y sea eficiente. Porque eso es, digamos, de alguna forma lo que nos va a dar la experiencia, nos va a nutrir de información, de datos, para poder mejorar nuestro proceso, seguir mejorando nuestro proceso, al tiempo que nos va a generar los ingresos para poder llevar a cabo toda la transformación, ¿sí? Si desde el vamos no cuidamos lo que tenemos, obviamente vamos al fracaso y no vamos a tener moneda para poder hacer la transformación o empresa a la cual. El segundo paso, el segundo horizonte, tiene que ver con la digitalización, ¿sí? Primero optimizamos lo que tenemos, después tratamos de digitalizarlos, incluir todo lo que tiene que ver con las tecnologías de IoT y inteligencia artificial. Y el tercer horizonte sería efectivamente poder reinventarnos, ¿sí? Bien. En resumen, todo esto de la transformación digital, ¿sí? Las 7 leyes que plantea Bill y demás, en realidad no la puede hacer una sola persona, no lo puedo hacer yo como ingeniero, decir, me voy a hacer la gran transformación digital de mi empresa, de mi producto, lo que fuera, sino que se trata de un trabajo multidisciplinario. No solo está la cuestión técnica, sino que también está la cuestión empresarial y la cuestión operativa, y distintas visiones, ¿sí? Se trata de un trabajo multidisciplinario. Y lo que tenemos que tener en mente es en sí que tenemos que cambiar esto, que las decisiones, por ejemplo, la toma una persona, a que las decisiones se tomen en base a los datos que hemos recolectado. Tenemos que aprender a poder medir, ¿sí? Y en base a esas mediciones, ¿sí? Distintos índices de lo que queramos medir, poder llegar a tomar decisiones inteligentes. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta para esta transformación digital es que salir de estas posturas rígidas, ¿sí? Y cuadradas, sobre todo como somos los ingenieros, y pensar más en que tenemos que ser más flexibles, tenemos que adaptarnos más, tenemos que tener una cultura más ágil, ayornarnos, tener la mente abierta y no tener miedo al cambio. Ahora sí. A modo de ejemplo, acá en la pantalla van a ver distintos hitos de la historia y cuestiones tecnológicas. En particular están citadas algunas cuestiones tecnológicas que tienen que ver conmigo, digamos, con mi trabajo, pero obviamente hay muchas más de acuerdo a lo que se quiera trabajar. Pero me gustaría citar lo siguiente. Por ejemplo, bueno, en 1930, con la crisis del 30, surgió o dio inicio, si bien ya, digamos, se venía trabajando, a todo lo que tiene que ver con la mecanización de la agricultura. Ahí en 1930 hubo como un cambio, ¿sí? Y una necesidad, e hizo que
toda la transformación de la agricultura se acelerara, se transformara, ¿sí? Y es ahí como un punto de inflexión donde se inicia o aparecen los mayores desarrollos que tienen que ver con la mecanización de la agricultura. En 1945, con la Segunda Guerra Mundial, inicia todo lo que tiene que ver con la codificación. Y de alguna forma es donde inicia la teoría de la información, muy utilizada en todo lo que tiene que ver con comunicaciones, con computadoras, con sistemas informáticos y sistemas de comunicación, el cifrado y demás. En 1991, con la guerra del Golfo, la guerra del petróleo y demás, surge, digamos, o da inicio a toda una línea de desarrollo en lo que tiene que ver con energías renovables. Y si nos venimos más recientemente, al año pasado, con el COVID-19, hay un nuevo hito en la historia y es el de acceso remoto a todo, por ejemplo, acceso remoto a esta reunión, la virtualización de las cosas, poder trabajar tanto remoto, hacer compras online, digamos, todo lo que tiene que ver con la virtualización y trabajo remoto es digamos, lo que trajo el COVID-19. ¿Sí? En lo que tiene que ver con la transformación digital, hay ciertas tecnologías que las habilitan, como las que estuvimos comentando. Si hacemos un poco de, digamos, si pensamos un poco hacia atrás, hace unos años sentíamos hablar todo el tiempo de Big Data y la nube, y Big Data y la nube, Big Data y la nube. Hoy por hoy, digamos, no es tanto novedad o no se siente, no son tan palabras de moda, pero sin embargo son palabras que, digamos, son conceptos, son herramientas que están presentes y la utilizamos todo el tiempo, todo el tiempo no, pero muchas veces y a veces sin darnos cuenta. ¿Sí? Lo que tenía que ver con Big Data y la nube es una tecnología que se utiliza y hay todo un paradigma de trabajar con aplicaciones en la nube. Por ejemplo, esta presentación fue hecha con Google Slide, ¿sí? Una aplicación que está en la nube. Pero en lo que tiene que ver con la industria, también hay toda un cambio de paradigma a que las empresas, las líneas de producción y demás puedan ser gestionadas desde la nube. Entonces, es una de las tecnologías habilitantes para esta transformación digital. Otra cuestión es la que tiene que ver con IoT. La realidad que lo de Big Data y la nube empezó en el ámbito de lo que tiene que ver con tecnologías de la información, o dicho de otra forma, con lo que tiene que ver más con redes del tipo empresarial, ¿sí? La realidad es que obviamente hubo una evolución de todo lo que tiene que ver con la electrónica, que llevó a la masivización de los sistemas de computadoras, a generar microcontroladores, placas de desarrollo de uso general cada vez más pequeñas, a costos más accesibles, sensores también de todo tipo y más accesibles, módulos de comunicaciones, sistemas de comunicaciones, y todo eso hizo pasar de un mundo IT, ¿sí?, que antes estaba regido más por lo que tenía que ver con las computadoras, a un mundo que llamamos de IoT, más regido por lo que tiene que ver con los microcontroladores o dispositivos de bajas dimensiones y de recursos limitados. Por ejemplo, ejemplos de dispositivos IoT son nuestro teléfono celular, ¿sí? Son nuestros relojes inteligentes y demás. La realidad es que la introducción de IoT trajo consigo la introducción de muchos datos, ¿sí? La generación de datos también tuvo un cambio de paradigma. No es la misma cantidad de datos que se genera con los sistemas de PC o de computadoras que es con los sistemas de IoT. Hay muchos más dispositivos conectados con IoT. La generación de datos por ahí en volumen no es tan grande, pero sí en, digamos, no tan grande por dispositivo,
pero sí cambia la frecuencia y cambia lo que se quiere hacer con esos datos. Entonces, a través de este cambio que introdujo IoT, es que entra en juego un nuevo paradigma, una nueva tecnología, que es la tecnología Edge o la tecnología de borde. La realidad es que lo que tenía que ver con la tecnología de borde es que viene a dar solución a un problema que teníamos con la nube, ¿sí? Con low computing. ¿Por qué? Porque muchas de las soluciones que tratamos de dar solución a través de la utilización de IoT tiene requerimientos de latencia no acordes para ir a la nube, ser procesado y volver. Necesitamos tener una respuesta rápida. Ejemplo de esto es, por ejemplo, una aplicación de telemedicina. Queremos que si tengo puesto el reloj que me está midiendo las pulsaciones o lo que fuera en mí, quiero que si detecta algo, la respuesta sea instantánea o lo más rápido posible y no que tenga, digamos, si tiene que controlar algo, por ejemplo, mi marcapaso o lo que fuera, pensando, queremos que el control sea instantáneo y que no tenga un delay, un retraso, ¿sí? Eso es lo que viene a dar como solución el Edge Computing. Entre las cualidades que tiene también es que, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero digamos los costos son diferentes, el despliegue de soluciones con dispositivos de borde es mucho más rápido, la infraestructura es más accesible, tenemos más opciones de conectividad y también para no dejar de lado esto, todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética, ¿sí? Es mucho menor y se investiga mucho para lograr eficiencia energética cada vez mejor. Finalmente, la tecnología habilitante, y que es la estrella y la que nos va a ayudar a esto de la transformación digital, donde decimos que los nuevos activos digitales son nuestros datos, es inteligencia artificial, que a través de las distintas técnicas nos va a permitir transformar ese dato en información y así poder tomar decisiones o acciones mucho más inteligentes, efectivas. Bien, se habla de IoT y se habla de inteligencia artificial. Lo que tenemos que tener claro es que las dos son necesarias y las dos van de la mano. Porque sin inteligencia artificial, digamos, la inteligencia artificial no es nada si no tiene datos. Y quien nos va a proveer los datos es la tecnología de IoT. IoT son los datos, ¿sí? Es lo que nos va a proveer los datos que después vamos a procesar con distintas técnicas. Por lo tanto, para nosotros es lo que nos va a permitir tener la infraestructura para que después la inteligencia artificial pueda hacer lo que tenga que hacer. ¿Sí? Esta presentación, no sé si lo dije antes, pero obviamente todo lo que tenía que ver con la transformación digital y demás está enfocada desde el punto de la comunicación y los datos, ¿sí? No hablamos de otras tecnologías, sino solo la comunicación y los datos. Bien. ¿Qué es esto de IIoT? ¿Qué significa esa otra I adelante? Bueno, vamos a empezar por definir qué es IoT, ¿sí? Para que quede claro, para que todos lo sepamos, que IoT es Internet de las cosas, ¿sí? Básicamente lo que trata de decir es que cualquier cosa la podemos conectar a Internet, ¿sí? En sí es un conjunto de tecnologías que, queriendo o no queriendo, nos termina impactando a todos. Así como hay un mundo antes de Internet y un mundo después de Internet, también hay un mundo antes de IoT y un mundo después de IoT. La realidad es que estamos navegando en los primeros tiempos de IoT. Digamos, toda la capacidad, todo el potencial que tiene todavía está por verse. Pero la realidad es que vamos hacia interactuar con imágenes de los sistemas físicos, ¿sí? Y no con el sistema físico en real.
Actualmente, por ejemplo, un sistema de luces de nuestra casa lo podemos manejar con el interruptor, o lo podemos manejar a través de, digamos, si tenemos un sistema de control remoto para encendido o apagado, o algún sistema de control que en base a ciertas condiciones encienda o apague las luces de nuestra casa. Pero la realidad es que si vamos más allá y nos ponemos a pensar, podemos, digamos, el potencial que tiene IoT es de transformar todo eso y transformarlo, por ejemplo, a un sistema de luces que esté integrado, relacionado, por ejemplo, con nuestro automóvil o con nuestro teléfono celular, y sepa, por ejemplo, que estamos llegando a casa o lo que fuera, y en base a eso pueda hacer algo con las luces, o que no estamos, o que no vamos a volver y demás, y de esta forma, de forma totalmente autónoma, independiente, pueda hacer una gestión del sistema de luces de casa, por ejemplo. La realidad es que todo esto asusta, es una especie de gran hermano, y es para asustarse. Y en base a eso, digamos, tenemos que tener mucho cuidado y no dejar de lado todo lo que tiene que ver con seguridad, ciberseguridad y privacidad, ¿sí?, de los datos. Bien, ¿qué es lo que de alguna forma propició esto de IoT? Y bueno, es lo que hablábamos antes. Lo que propició es digamos, la evolución tecnológica que tuvo la electrónica a través de los sistemas de comunicaciones, los microcontroladores, los sensores, la posibilidad de desarrollar sistemas operativos en tiempo real que sean embebidos en nuestros microcontroladores y demás. Y la realidad es que vamos hacia a una evolución de la tecnología donde a través de nuestro teléfono celular, como se ve en la imagen, pueda manejar todo, ¿sí?, a través de una aplicación. Hacia eso vamos. La realidad es que para poder implementar lo que tiene que ver con Internet de las Cosas, esto de Internet de las Cosas o cualquier dispositivo conectado a Internet, hay un concepto claro, que es el concepto de esas cosas son objetos inteligentes. ¿Qué son los objetos inteligentes? Y bueno, los objetos inteligentes son sistemas físicos, ¿sí?, que van a estar enriquecidos con sensores, actuadores, microcontroladores, sistemas de almacenamiento y demás, y que sí o sí van a tener que contar con conectividad, una o más. Eso va a ser lo que me va a habilitar a un sistema a hacer una cosa y que esa cosa sea inteligente. Podemos tener, digamos, que un objeto sea inteligente, tenemos que definirlo. ¿Qué quiere decir inteligencia? ¿Sí? Y la realidad es que hay distintos tipos de inteligencia, ¿sí? Por ejemplo, podemos clasificarlas en tipo de inteligencia de monitoreo, cuando nuestro objeto inteligente solo se encarga de monitorear, por ejemplo, un proceso, ¿sí? Inteligencia de control, cuando además de monitorear, actúa sobre algún activo, ¿sí? Ese estaríamos en el caso de tipo de inteligencia de control. Tenemos un tercer tipo de inteligencia que tiene que ver con la inteligencia de optimización, ¿sí?, que monitorea, controla, pero controla y también los datos que se obtienen a partir del monitoreo entran a un proceso, ¿sí?, para hacer más eficiente, por ejemplo, el uso de energía eh, de mi sistema de IoT, ¿sí? Y la cuarta inteligencia, ¿sí?, y es a la que muchas veces tratamos de aspirar, es a la que el sistema sea totalmente autónomo, ¿sí?, que se autorregule, se autoadapte, y muchas veces ahí cuando hablamos de autonomía, en lo que tiene que ver con los objetos, nuevamente volvemos a la inteligencia artificial, y muchos de los métodos que se utilizan tienen que ver con aprendizaje por refuerzo, como les comenté antes. Bien. Siempre necesitamos un marco de referencia para trabajar. Sobre todo en comunicaciones estamos acostumbrados a trabajar con el sistema de referencia OSI, el sistema de referencia de 7 capas. En IoT también hay un sistema, digamos, de arquitectura, de infraestructura
simplificado en un sistema de 3 capas que está definido por la IEEE, ¿sí? Aquí está la fuente, que trata de seccionar, ¿sí?, en distintas capas, distintas cuestiones. Una de las cuestiones tiene que ver con las cosas. ¿Cómo hacemos que las cosas sean inteligentes? Digamos, tenemos, como les acabo de comentar, tenemos que crear, ¿sí?, distintos objetos inteligentes, y esas inteligencias pueden ser de distintos tipos. Tenemos una capa que tiene que ver con la conectividad. ¿Cómo conectamos esas cosas inteligentes a distintas cosas o aplicaciones en la tercera capa, que las aplicaciones pueden estar, por ejemplo, en la nube, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de arquitectura, digamos, tenemos estas 3, arquitectura de IoT, tenemos estos 3 niveles bien definidos. Y cada uno de estos niveles engloba distintas cuestiones, digamos, de distintos requerimientos. Después, por otro lado, cuando hablamos de IoT, también tenemos que hablar de procesamiento, de computación. Y la realidad es que según cuál sea la aplicación, vamos a estar definiendo distintos sistemas de computación. Vamos a estar definiendo un sistema de computación que va a estar a lo mejor propio sobre el mismo dispositivo o en el borde, ¿sí? Vamos a estar hablando de cuando queramos, digamos, de dispositivos en el borde, cuando queramos que la latencia, digamos, los requerimientos de latencia son muy sensibles y queremos una rápida respuesta. Vamos a estar hablando de computación en la niebla cuando, digamos, estemos en algo intermedio entre lo que tiene que ver con el procesamiento en el borde y en la nube, cuando el flujo de datos, digamos, generalmente en lo que tiene que ver con comunicaciones, lo que lleva la iniciativa y mueve muchas de las soluciones, digamos, muchos digamos, de las decisiones que tomamos para implementar nuestras soluciones tiene que ver con los requerimientos de latencia. Entonces, cuando necesitamos requerimientos de latencia un poco más flexibles, pero no tan laxos como podría ser en la nube, estamos utilizando la neblina, y cuando necesitamos almacenamientos de datos masivos y la cuestión de tiempo no es una limitante, ¿sí?, no es una misión crítica, vamos a estar eligiendo la nube como procesador. Bien, hasta ahí un poco definiendo esto de IoT. Pero la presentación dice IIoT. ¿Y qué es esto? Bueno, no es otra cosa que la primera I viene de industrial, ¿sí? Entonces ahora tenemos Internet industrial de las cosas, ¿sí?, o Internet de las cosas industriales. La realidad es que IoT surgió y viene muy de la mano con todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información, y se utilizan muchos protocolos, como se utiliza Internet, se utilizan muchos de los protocolos conocidos, ¿sí?, y ampliamente utilizados cotidianamente y que implementan el stack TCP/IP. Pero la realidad es que hay un mundo, y es el mundo de las tecnologías operativas, que es el mundo de las tecnologías que están generalmente dentro de las industrias, por ejemplo, manufactureras. Entonces, lo que viene a definir IoT es un subconjunto dentro de IoT, y es donde se abordan, ¿sí?, las cosas industriales, ¿sí?, de naturaleza industrial, como pueden ser las líneas de fabricación o los sistemas de vehículos, ¿sí? Las redes vehiculares también entran de este subconjunto. La cuestión es que en lo que tiene que ver con IoT hay 4 cosas que son importantes, ¿sí? Una cosa que es importante tiene que ver con los productos. Nuestros productos van a ser nuestras máquinas y nuestros activos que tengamos. En lo que tiene que ver con IoT o con las tecnologías operativas, estos productos, estos activos que son nuestras máquinas y demás, la realidad es que son cosas que son costosas
o que tienen larga durabilidad, ¿sí? Una vida útil larga, y que tenemos que cuidar. Entonces, una de las diferencias entre IoT y IoT es la clase de productos que estamos manejando, ¿sí? Donde esto nos hace poner el foco en que tenemos que tener otro tipo de consideraciones y cuidados a la hora de implementar IoT. Otra cuestión que tenemos en IoT es la que tiene que ver con los procesos. Los procesos para nosotros van a ser las líneas de producción, por ejemplo, las personas, que pueden ser los operarios, o pueden ser los clientes, o el administrador de la fábrica, o lo que fuera, y los datos, que los datos van a ser los que nos permitan poder tomar decisiones inteligentes en definitiva. Bien, entonces acá es donde está la revolución, si se quiere. ¿Sí? Revolución. ¿Qué? Y porque tenemos que IoT viene a unir estos dos mundos, el mundo de IT y OT. Y la realidad es que la idea es, digamos, a través de la implementación de IoT, es poder llevar a la implementación de lo que tiene que ver con procesos de fabricación con una visión cada vez más integrada, ¿sí? Y eficiente. Y esto es un poco lo que marca la revolución industrial. Lo que estamos viendo en pantalla del lado izquierdo es la clásica pirámide del modelo SIM, el modelo lógico SIM, que se utiliza en la industria. Que ahí estamos viendo que consta de 5 niveles. El primer nivel, digamos, tenemos nuestros productos, ¿sí? En el nivel este de acá, pero en lo que tiene que ver con la pirámide, el primer nivel tiene que ver con los objetos, ¿sí? Que van a ser nuestros objetos inteligentes, ¿sí? La realidad es que, digamos, estamos haciendo un cambio de paradigma, ¿sí? La realidad es que en el nivel de dispositivos de campo, nuestros motores, nuestras válvulas y demás, antes eran dispositivos pasivos, si se quiere, de alguna forma. Hoy por hoy, a través de la evolución de la tecnología y todo eso que estuvimos hablando, estos dispositivos pasan a ser objetos inteligentes. Entonces, hacen que objetos inteligentes puedan generar información, transmitirla y de esa forma generar nuevos modelos de negocios por sí solos, ¿sí? Ya no necesitan de todo lo que está arriba, o sí, pero por sí solo hacen un clic y un cambio de paradigma al pasar de ser objetos pasivos a ser objetos inteligentes, ¿sí? El segundo nivel, ¿sí? Este nivel de control de dispositivos, ¿sí? También evoluciona de igual manera que lo hacen los objetos inteligentes. Estos dispositivos de control pasan a tener cada vez más potencia de cómputo, ¿sí? A tener mayor conectividad, mayores interfaces de conectividad o tipo de conectividad, ¿sí? Cada vez los PLC vienen integrados, digamos, vienen con muchas más prestaciones y también hacen que puedan hacer más cosas e interactuar de una forma no tan estática como lo hacía antes, sino que puede, digamos, puede generar nuevas instancias para generar una instrumentación mucho más inteligente, ¿sí? Después tenemos la capa de las estaciones, ¿sí? Que las podemos pensar como es la capa donde están los sistemas SCADA, HMI, ¿sí? Que obviamente esos sistemas también tuvieron y cuentan cada vez con más inteligencia y generan datos, ¿sí? Después tenemos la capa 3, que es la capa de los sistemas MES,
donde el desafío ahí es, digamos, hacer cada vez más flexible todo lo que tiene que ver con la producción. Mucho de lo que se busca, digamos, todo en este cambio de paradigma, es llevar a producciones donde si la demanda cambia, mi fábrica pueda cambiar de forma ágil, y si alguien necesita que mis productos sean personalizados de cierta forma, bueno, generar la personalización también de forma ágil. Y para lograr eso, en esta capa, donde están los sistemas MES, es donde, digamos, obviamente se toman un montón de mediciones e índices que generan nuevos desafíos y nuevas formas de generar negocios. Y por último, el nivel superior, que es donde se encuentran los PIM, que son los sistemas de gestión. Cada vez se están volcando más a sistemas de gestión en la nube. Entonces, a través de la inteligencia, ¿sí?, que vamos metiendo cada vez más en cada uno de los elementos de esta pirámide lógica SIM, ¿sí?, de modelado, hace que podamos pasar de esta estructura jerárquica, si se quiere, de este modelo piramidal, a este otro que está acá, donde se conoce como fábrica inteligente y donde cada uno de los elementos de la pirámide se encuentran conectados. Bien, cuando hablamos de comunicaciones, en todo lo que tiene que ver con los procesos industriales, entran en juego un montón de tecnologías y protocolos de comunicación. Acá en pantalla estamos viendo un gráfico, una cronología en el tiempo, de distintos protocolos utilizados a nivel industrial, ¿sí?, en distintos segmentos de esa pirámide que acabamos de ver, de la pirámide SIM, ¿sí?, y distintas tecnologías. También vemos en el gráfico tendencias que tienen que ver tendencias tecnológicas en la línea del tiempo, y la conectividad inalámbrica y la evolución de la conectividad inalámbrica o móvil. Fíjense que hay protocolos para hacer lo que queramos, ¿sí? La selección o utilización de cada uno de los protocolos, obviamente, van a ser específicos a la solución, al problema al cual queramos darle solución. La realidad es que en lo que tiene que ver con industria, ¿sí?, y los objetos industriales conectados, es que, digamos, si bien la filosofía está cambiando y estamos pasando a redes cada vez más basadas en TCP, en Ethernet y en TCP, la realidad es que tenemos una herencia, ¿sí?, de protocolos importantes que IoT tiene que abarcar y dar solución, ¿sí? El gran desafío en la implementación de lo que tiene que ver con IoT es el desafío de la interoperabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros, en definitiva, lo que queremos lograr es que los distintos puntos finales de mi sistema se puedan integrar fácilmente, digamos, sean interoperables, puedan hablar entre ellos, transmitir su información, enviar los datos. Y cuando hablamos de interoperabilidad, solemos hablar de interoperabilidad en 3 niveles: técnico, sintáctico y semántico. La interoperabilidad técnica tiene que ver con las distintas habilidades para cambiar información, para intercambiar información, ¿sí?, a nivel de bit, de bytes y demás. Tiene que ver en sí con cuál es la infraestructura de mi sistema de comunicación, y cuáles son los protocolos de comunicación que necesito establecer, digamos, y hacer interoperables. Cuando hablamos de interoperabilidad sintáctica, lo que estamos hablando de que vamos a intercambiar información, pero a un nivel de formato de datos, ¿sí? Vamos a tener que establecer formatos de datos estructurados para poder interoperar a nivel de forma sintáctica. Ejemplo de
Interoperabilidad sintáctica son, por ejemplo, cuando utilizamos formatos de datos como XML, ¿sí? Que a través de una estructuración puedo transmitir información e interoperar distintos sistemas. O JSON, o YAL, son ejemplos de protocolos de interoperabilidad sintáctica. Y por último, está la interoperabilidad semántica, que tiene que ver con el significado de los datos, ¿sí? Según el contexto donde estemos trabajando, ese dato tiene que tener el mismo significado para todos. Bien, ¿cómo hacemos para lograr todo esto? Y bueno, para lograr todo esto, lo primero que tenemos que hacer es establecer un marco común, ¿sí? Un marco común de trabajo, donde se establezcan cuáles son los modelos, arquitecturas y procedimientos a llevar a cabo para poder implementar la interoperabilidad de los sistemas. Y ese es acá donde entra lo que tiene que ver con las distintas arquitecturas que han oído hablar en lo que tiene que ver con el mundo de IoT. Hay dos, ¿sí? Muy nombradas, muy utilizadas. Una que es la RAMI 4.0 y otro que es IRRA, ¿sí? RAMI 4.0 surgió, digamos, a principio, digamos, en esta última década, ¿sí? Fue establecida, digamos, sus inicios están en Alemania, y la realidad es que, digamos, es una arquitectura, como estamos viendo acá, que se implementa, digamos, define distintas capas, ¿sí? Y distintos módulos, ¿sí? Pero el foco de esta arquitectura, de la RAMI 4.0, está puesta en la generación de la cadena de valor industrial, ¿sí? Está pensada más para una industria y toda su cadena de valor. ¿Cómo hacer para que toda esa cadena de valor de la industria sea interoperable? ¿Sí? La idea de esta arquitectura es esa. Poder gestionar, digamos, el producto a través de toda la cadena de valor. Hay otra arquitectura que es IRRA, establecida por el Consorcio de Internet Industrial, donde el foco está puesto en la interoperabilidad de IoT. Está puesto más que nada en cómo crear, cómo implementar, cómo operar distintos sistemas interconectados, ¿sí? Y es en esta en la cual nos basaremos y vamos a abordar en las próximas diapositivas. Mariela, no sé si querés que siga o querés que cortemos. Dale, si estamos de acuerdo, Natalia, hacemos 5 minutos de corte. No hay consultas aún, así que hacemos una pausa de 5 minutos y retomamos. Bárbaro. Gracias. Bueno, bueno, como les decía, están estos dos modelos. En particular, en lo que tiene que ver con comunicaciones, nosotros nos enfocamos en el modelo IRRA, ¿sí? Porque pone el foco en la creación e implementación y operación de los sistemas de comunicación, ¿sí? Y, a ver, ahí está. Bueno, lo que están viendo en pantalla es la documentación, que es importante decir que toda la documentación está disponible, está en internet, que se puede acceder y pueden tener contacto de qué va esto de la arquitectura para la comunicación de Internet industrial y cómo se trabaja, ¿sí? En particular, IRRA define distintos puntos de vista, ¿sí? Y esto está buenísimo porque, como hablamos antes, se trata de un trabajo multidisciplinario donde no solo tengo que tener en cuenta la cuestión técnica o la cuestión de implementación de lo que quiero hacer,
sino que tengo que tener distintas visiones y distintos puntos de vista hacia el mismo problema. La realidad es que todo, digamos, el punto inicial surge del punto de vista empresarial o de negocios, donde es el que ve la visión del proyecto o lo que quiere llevar a cabo o el nuevo producto que quiere generar. Y en base a eso se van desarrollando los otros puntos de vista, desde el punto de vista del uso de ese nuevo producto, desde el punto de vista funcional, que debe hacer, que debe implementar, y finalmente el punto de vista de la implementación. En particular, nosotros ahora nos vamos a centrar solo en el punto de vista de la implementación, porque entiendo que es lo que a todos nos interesa o nos atrae más. Bien. Desde el punto de vista de la implementación, esta arquitectura establece, digamos, un modelo de 3 niveles, donde tenemos un nivel que es el nivel de borde, ¿sí? El nivel donde están los dispositivos finales, ¿sí? Los objetos finales. Tenemos un nivel que lo llama nivel de plataforma y tenemos un nivel empresarial. Dentro de estos niveles debemos decir que el nivel de borde o de dispositivo final es el que en definitiva va a recoger los distintos datos que van a ser procesados, ¿sí? El nivel de plataforma es donde las operaciones, ¿sí? De optimización van a ser generadas, así como todo lo que tiene que ver con el procesamiento de datos, ¿sí? Para tomas de decisiones inteligentes. Y el nivel empresarial es el que, en definitiva, donde se van a implementar los distintos sistemas de soporte para la toma de decisión, por ejemplo, a través de los datos recolectados en el nivel de borde. En este modelo, desde el punto de vista de la implementación, tenemos que tener en cuenta que existen, ¿sí? Que se plantean 3 tipos de redes diferentes. La primera red la llama red de proximidad y es la red donde se van a conectar los dispositivos finales, ¿sí? mis sensores, actuadores, con los PLC y demás. Y va a estar unido a los otros niveles a través de un dispositivo que lo solemos conocer como puerta de enlace o gateway, ¿sí? La selección de la red de proximidad, el protocolo, obviamente va a ser específico de acuerdo a los requerimientos de cada uno. Después vamos a tener una red, ¿sí? Que la vamos a llamar red de acceso, que puede ser la red corporativa, ¿sí? Digamos una red Ethernet corporativa, o puede ser una red basada en una red pública como es Internet, pero utilizando, por ejemplo, una VPN, o podemos estar haciendo acá uso de lo que tiene que ver con tecnología celular, por ejemplo. Y después tenemos la red, ¿sí? De servicios, que es así, suele ser una red basada en Internet. Es importante recalcar acá lo que tiene que ver con la puerta de enlace, ¿sí? Que la puerta de enlace es el punto de interconexión entre el nivel de borde y el nivel de plataforma, ¿sí? Es el punto de inflexión, es el punto que aísla un sistema de otro sistema, y es un dispositivo clave para lo que tiene que ver con comunicación, y es lo que en definitiva me habilita o me permite la transformación, ¿sí? Digital de la industria, pasar de este concepto por ahí de industria con un control centralizado a un control distribuido, y me permite la interoperabilidad muchas veces entre los distintos sistemas de comunicación. ¿Sí? En lo que tiene que ver con conectividad, se establece un marco, que es el que estamos viendo en pantalla, donde se plantean distintos usos de tecnologías de acceso, ¿sí? Tecnologías de capas inferiores. Y fíjense en que el marco de conectividad establece
3 niveles también. Uno que lo va a llamar redes, un nivel que lo va a llamar conectividad y un nivel que lo va a llamar información. Fíjense en que en el nivel de redes, ¿sí? Son las capas inferiores del modelo OSI. Y ahí entran las distintas tecnologías de comunicación, ¿sí? De redes como puede ser Ethernet, con TCN, distintas redes que tienen que ver con tecnologías PAN, ¿sí? O WIPAM, tecnologías wireless, tecnologías de telefonía celular y demás. Protocolos de IP, ¿sí? Para las redes. Y fíjense en que el nivel de conectividad es el que engloba lo que tiene que ver con los protocolos de transporte, ¿sí? Y el protocolo de transporte es clave, ¿sí? En lo que tiene que ver con la conectividad de los sistemas en Internet industrial, y es el que me permite la interoperabilidad, ¿sí? Técnica, si se quiere, de mi sistema, el que me va a permitir, ¿sí? En conectividad también tenemos, fíjense acá en Framework, tenemos protocolos como puede ser OPC, Web Service, M2M y DDS, ¿sí? Que son protocolos ampliamente conocidos y utilizados en la industria. Y para lo que tiene que ver con datos, IRRA también determina un modelo de datos para la gestión. Lo que estamos viendo acá es un modelo desde el punto de vista funcional, ¿sí? Que bueno, que no lo vimos, pero en ese dominio de vista funcional se establecen distintos dominios ¿sí? Funcionales, que se llaman, dominios funcionales. En particular se establecen 5, que uno es el dominio de control. Lo que tiene que ver con el dominio de control es donde se van a censar, se van a ejecutar, se van a comunicar los datos. Tenemos un dominio de operación, que es este que está acá, donde se van a gestionar y diagnosticar distintas cuestiones a partir de los datos que hemos recolectado en el dominio de control. Tenemos un módulo, que es este que está acá, que es el de información, que es en definitiva en este módulo donde se van a generar las analíticas, donde se van a fusionar los datos, donde se van a transformar los datos, almacenar, y bueno, y modelar a través de distintas técnicas, ¿sí? En el módulo de información. Y tenemos un módulo de aplicación donde se van a definir distintas reglas, por ejemplo, ¿sí? Para la operatoria de mi sistema. Tenemos un dominio que tiene que ver con los negocios, donde se van a implementar todo lo que tiene que ver con la planificación. Los datos que van a manejar lo que tiene que ver con la planificación de mi sistema o proceso. Bien. ¿Me escuchan bien? Porque me dice que está inestable mi conexión. Yo lo escucho perfecto. Ah, bueno, listo, Sí, entonces. perfecto. Bien, próxima parada, el borde. Como comentamos al principio, el borde es un elemento clave en todo esto que tiene que ver con la transformación digital y sobre todo lo que tiene que ver con la implementación de IoT. ¿Por qué? Porque como estuvimos comentando, las soluciones de IoT difieren de las de IoT en cuestiones que tienen que ver sobre todo con la latencia. Cuando hablamos de soluciones industriales, lo que buscamos es minimizar esa latencia, ¿sí? Queremos un control inmediato de las cosas. Por ejemplo, si estamos manejando digamos, se me ocurre un brazo robótico, queremos que ese control sea instantáneo, ¿sí? O alguna otra cuestión de misión crítica. También buscamos, digamos, el dispositivo de borde es clave, digamos, para aislar los sistemas, como estuvimos comentando,
Reducir el ancho de banda que estamos transmitiendo, a lo mejor innecesario, porque digamos, esos datos que estamos transmitiendo a la nube a lo mejor pueden ser preprocesados y filtrados, ¿sí? Para no enviar todo. Al hacer eso, estamos reduciendo ancho de banda y también estamos reduciendo costo de uso de la red y costo del uso de procesamiento en la nube. ¿Qué más? La realidad es que al utilizar bordes, también otra cuestión que, digamos, dispositivos de borde, otra cuestión que podemos llegar a tener es que al implementar, digamos, en definitiva, con los dispositivos de bordes podemos implementar distintos clústeres de dispositivos, aislarlos, y de esa forma, si hacemos que digamos, el procesamiento de datos en el borde digamos, sea manejado a nivel de borde, a lo mejor podemos evitar duplicación de información o información necesaria en la nube para que sea procesada. También podemos mejorar, por ejemplo, lo que tiene que ver con la confiabilidad de las redes, ¿sí? Porque muchas veces Internet se vuelve inestable, ¿sí? Y necesitamos tener un dispositivo, ¿sí? Que nos maneje de alguna forma tal vez esa inestabilidad a través de, por ejemplo, el almacenamiento de datos o el manejo de cómo enviar esa información cuando tenemos una desconexión o una falla o un retardo en la red. Y otra cuestión importante en lo que tiene que ver con bordes es la privacidad de los datos. Cada vez es más, digamos, se pone mayor atención, se tiene más cuidado en las políticas de privacidad de los datos. Que los datos muchas veces se protegen y no tienen que salir de la organización. Y bueno, y esta, digamos, utilizar dispositivos de bordes puede ser una solución para eso. Bien, lo que vemos en pantalla es un poco el flujo de datos que tenemos en IoT. Tenemos los dispositivos que van a estar dentro de, por ejemplo, de nuestra fábrica o nuestro sistema. Todos estos objetos inteligentes que van a estar conectados en red van a trabajar con distintos protocolos de comunicaciones, por ejemplo, como puede ser Modbus, como puede ser Wireless HART, ¿sí? Hablando de conectividad inalámbrica o lo que fuera, y van a estar todos conectados a una puerta de enlace, ¿sí? Un gateway, que para nosotros esa puerta de enlace en definitiva va a ser nuestro dispositivo de borde. Lo que queremos es que ese dispositivo de borde en definitiva se encargue de transformar los datos, convertir los datos, hacer esos datos interoperables, ¿sí? De alguna forma, así como también procesarlos y reducir la carga de datos que se envíen a la nube. Y finalmente en la nube es donde vamos a almacenar de forma persistente los datos y vamos a analizar los datos que, de gestión o que necesiten ser gestionados desde la nube. ¿Sí? Lo que vemos acá en pantalla es una estructura, ¿sí? Una arquitectura de 3 capas, ¿sí? En lo que tiene que ver con cómo un dispositivo de borde se implementa. Estamos viendo ahí que tenemos ese dispositivo de borde, se compone de 3 capas y esas capas son claves, ¿sí? Y no pueden obviarse. Una capa que es el core del sistema, que es la capa de gateway, que es lo que hace, digamos, lo que conocemos cuando hablamos de gateway en comunicación, es interconectar 2 redes distintas, ¿sí? En definitiva es el núcleo y el corazón del dispositivo de borde. Tenemos una capa que es de cómputo, ¿sí? Donde se van a procesar los datos. Y tenemos una capa que es la capa de herramientas, que se llama, que es en definitiva donde van a estar las herramientas de
configuración del dispositivo, la interfaz de usuario y demás. Lo que tenemos que tener presente, ¿sí?, cuando diseñamos un dispositivo de borde, es que los dispositivos de bordes generalmente van a recolectar datos a través de distintas fuentes, ¿sí? Esas fuentes pueden estar transmitiendo datos en distintos protocolos, y esto lo tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, nuestro gateway debería tener distintas interfaces de comunicación, de conectividad. Otra cuestión a tener en cuenta es que el gateway debe establecer un sistema de comunicación seguro, por lo tanto vamos a tener que implementar las cuestiones que sean necesarias en cuanto cifrado, digamos, lo que aplique cifrado, autenticación de la conexión o lo que fuera. Y bueno, y lo que tenemos que tener presente es que el gateway en sí, el dispositivo de borde, no es un lugar donde vamos a almacenar datos. Solo los vamos a almacenar de forma temporal. Lo vamos a almacenar para ser procesado y que tenga una respuesta. Si queremos almacenamiento de datos, eso persistente, eso va a tener que ser en la nube. Digamos, el dispositivo de borde no es un lugar donde almacenar datos, ¿sí? Solo procesarlos y hacer uso de esos datos. ¿Sí? Lo que se ve en pantalla es una ampliación de ese modelo que estábamos viendo de 3 capas, ¿sí? Donde, bueno, se puede ver un poco más en detalle lo que estábamos hablando. En definitiva, nuestro dispositivo de borde va a recibir datos desde nuestros dispositivos inteligentes, ¿sí?, a través del gateway, ¿sí?, que dijimos que era el corazón, y vamos a tener internamente un bus de comunicación, ¿sí? ¿Sí? Está planteado como un bus de comunicación, pero va a ser el canal donde circulen los datos dentro de mi dispositivo de borde. La realidad es que vamos a estar recibiendo, ¿sí?, a través de un adaptador industrial, distintos datos a través de distintos protocolos, ¿sí? Y el adaptador industrial es el que va a recibir esos datos y los va a transformar o ajustar para poder meterlo en el bus de datos común. El bus de datos común es digamos, el canal donde se transmiten los datos dentro del Edge. Una vez que esos datos están en el canal, pueden ser tomados, por ejemplo, por el adaptador de Internet, que es el que va a hacer que me comunique los datos a la nube. ¿Sí? Como les comentaba antes, debo tener un módulo de almacenaje, pero ese almacenaje es temporal, no es persistente, por lo tanto los requerimientos no son muchos, no son elevados, pero sí tengo que tener un lugar para almacenar datos, para bufferear, sobre todo para bufferear los datos que tienen que ver con el manejo de la comunicación, digamos. Los datos, muchas veces en esto que estábamos hablando antes, de que tenemos, por ejemplo, una conectividad a la nube a través de Internet inestable o con retardos que no son, que son fluctuantes, que no son determinísticos y demás, tenemos que tener, este módulo de almacenaje y forwardeo actúa un poco para gestionar eso. Y del bus de datos también se va a conectar el módulo de las analíticas, donde se va a encargar de el filtrado, la agregación de datos, comprimirlos si es necesario, y demás. Y tenemos un módulo de complementos donde distintas soluciones específicas a los requerimientos del sistema que tratamos de implementar. En definitiva, todos los módulos que estoy comentando son módulos obligatorios que deberíamos tener cuando diseñamos un dispositivo Edge en base a, a los requerimientos del sistema y a lo especificado por las distintas consorcios de Internet Industrial y demás.
esta es la configuración que deberíamos plasmar en nuestros desarrollos, ¿sí? Y a nivel de herramientas, también como les decía antes, las configuraciones, los registros de datos, lo que tiene que ver con seguridad, auditoría, historial de lo que hacemos, lo que no hacemos, y bueno, hay un acceso por consola o por interfaz web para poder ser configurado. Bueno, la pregunta es, bueno, bien, ¿qué tengo que implementar esa infraestructura? ¿Sí? Pero ¿cómo la implemento? Y bueno, la realidad es que la implementación queda sujeta nuevamente a lo que queramos implementar. La realidad es que la idea es que estos dispositivos de borde sean dispositivos de no grandes recursos, ¿sí? Porque si no me voy a una nube, sino que sean dispositivos con recursos limitados, ¿sí? ¿Podemos estar hablando de una computadora? Podemos estar hablando de una computadora, digamos una computadora, un servidor, ¿sí? ¿Podemos estar hablando de una Raspberry? Podemos estar hablando de una Raspberry. Podemos estar hablando de, digamos, de dispositivos de computadoras industriales o dispositivos, digamos, de uso general y bajos recursos, como están implementando hoy por hoy distintas compañías como Intel, Nvidia y demás. Sí, podemos estar hablando de eso. La realidad es que el hardware que vayamos a utilizar va a depender de cuál es la aplicación que le vamos a dar a nuestra solución final. Y también conocer que hoy por hoy existen diferentes software para la implementación de nuestras plataformas de borde. No es que tenemos que generar todo nosotros desde cero, sino que existen distintas herramientas. Ahí seguramente han usado o han oído hablar de Azure IoT Edge, ¿sí? Que es un complemento de Azure, ¿sí? De Microsoft, de la solución en la nube. Es un complemento que se instala en los dispositivos de bordes y trabaja de forma digamos, de forma colaborativa con la nube. Entonces se encarga de gestionar, ¿sí? Todas las funcionalidades que tiene que implementar un dispositivo de borde en mi dispositivo de borde y enviar solo a la nube lo que corresponda, y la nube se encarga de gestionar este dispositivo de borde. Así es como trabaja. Una solución igual, parecida, es la de Amazon Greengrass. Es también un complemento, ¿sí? De lo que tenemos en la nube, en nuestros dispositivos de borde, y trata de implementar las funcionalidades que estuvimos mencionando. Otra tecnología cada vez más utilizada y es hoy por hoy, digamos, como la plataforma de moda, y que, digamos, presenta una solución que es totalmente, digamos, no está casada con nadie, es libre, está basada en Linux, sistema operativo en Linux, pretende ser una plataforma que de alguna forma democratice lo que tiene que ver con los dispositivos de borde y la implementación de IoT, que es Edge Foundry, ¿sí? Está acá. Tiene la particularidad que está diseñada para trabajar sobre distintas plataformas de hardware, como las que les comenté. Trabaja también sobre máquinas virtuales, hace uso de contenedores, si se quieren. También cada vez más estamos usando contenedores. Bueno, está implementada para trabajar con contenedores. Y bueno, y de forma, digamos, de alguna forma, esta solución es una de las más utilizadas hoy en día para implementar los dispositivos de borde. Después hay otras tecnologías como Kube-Edge, que se basa en una tecnología de contenedores, ¿sí? Que es nueva. Y tenemos a Node-RED. Node-RED no es una tecnología, no es un software para implementar específicamente dispositivos de borde, pero es digamos, es una herramienta muy utilizada para hacer prototipado rápido. Si se quiere, podríamos estar utilizando Node-RED para implementar una primera solución o una solución simple de una plataforma de borde, pero no es una herramienta recomendada, pero sí una solución
para que a modo de prueba de concepto o desarrollar prototipos es útil, ¿sí? Es muy fácil de implementar y de usar y permite tener soluciones rápidas en pocos minutos, y también corre sobre distintas plataformas, también corre, por ejemplo, sobre Raspberry. Bien, tenemos los dispositivos, tenemos el dispositivo de borde, tenemos la nube, y tenemos que hablar de protocolos, porque, digamos, estos dispositivos los tenemos que interconectar, y la forma de interconectarlos es a través de protocolos distintos protocolos de comunicación. Bien, ¿qué protocolos se utilizan o utilizamos para implementar la comunicación entre estos elementos de mi sistema de comunicación? Y bueno, vamos a empezar por la conectividad del dispositivo de borde de la nube, que es lo que no es más cercano, más familiar, o lo que estamos más acostumbrados, o lo que heredamos y que no cambió tanto. Para lo que tiene que ver con la comunicación entre el dispositivo de borde y la nube, se utilizan protocolos como los que estamos nombrando ahí, por ejemplo, MQTT, HTTP, REST API, CoAP, ¿sí? Son distintos protocolos, algunos basados en mensajes, basados en una política de suscripción, publicación-suscripción, otros son cliente-servidor y demás, pero entre los protocolos son los más utilizados. CoAP en particular es una versión de HTTP para trabajar con redes de recursos limitados, ¿sí? Por ejemplo, en las redes 802.15.4 suelen utilizar en su capa de aplicación lo que tiene que ver con CoAP. Bien, cuando hablamos de... Bien, bueno, vamos a profundizar en uno de los protocolos que es entre los protocolos de comunicación entre el borde y la nube, es uno de los más utilizados, que es MQTT. Es un protocolo de publicación, suscripción, ¿sí? Suscribe, publica. La característica que tiene que es un protocolo liviano, ¿sí? Entre los protocolos, digamos, no tiene demasiada carga. Es un protocolo, ¿sí? En el modelo TCP trabaja a nivel de capa de aplicación, ¿sí? Así que por debajo podemos tener, digamos, un montón de otros protocolos o tecnologías. Se basa en TCP, ¿sí? Está orientado a la conexión. Es un protocolo, si se quiere, basado en eventos. Vamos a tener dispositivos que publican datos, por ejemplo, un sensor, ¿sí? Van a publicar datos a un dispositivo que vamos a llamar broker, ¿sí? El broker se va a encargar de recibir los datos que se publican y transmitirlo a aquellos clientes que se suscriban al tópico del mensaje enviado por el dispositivo cliente. MQTT permite implementar calidad de servicio, lo cual es importante. Con calidad de servicio estamos hablando a, digamos, garantizar que el mensaje, digamos, garantizar o no, tiene 3 niveles de calidad de servicio, garantizar o no que los mensajes se reciban, ¿sí? Permite comunicaciones bidireccionales, como estamos viendo acá en el gráfico. Es fácilmente escalable y permite hacer uso de sistemas de autenticación, ¿sí? entre las partes, así como también cifrado de los datos, ¿sí? A través de capa de protocolo de capa de transporte. Bien. Cuando hablamos de MQTT,
digamos, hay un montón de herramientas, ¿sí?, de software que implementan tanto los clientes como los brokers, que son libres, que son gratuitos, que ustedes pueden googlear y les van a aparecer un listado de un montón de herramientas totalmente libres e implementar este tipo de comunicaciones. Una de las más utilizadas es Mosquito, ¿sí? Y que implementa tanto los brokers como los clientes. Mosquito también se puede correr tanto en sistemas operativos, por ejemplo Linux y Windows, se pueden descargar e instalar sin ningún problema. Bien, ahora veamos de qué protocolos hablamos cuando hablamos de la comunicación entre los dispositivos, ¿sí?, dispositivos finales y dispositivos borde. Y bueno, y la realidad que acá, en estos protocolos de comunicación, puedo tener lo que se me ocurra, ¿sí? ¿Por qué puedo tener lo que se me ocurra? Y porque sí, porque si estoy hablando, por ejemplo, de un sistema agrícola, ¿sí? La conexión entre mi sistema de mis dispositivos finales y mi dispositivo de borde podría ser una conexión basada en LoRa, ¿sí? Podría tener un protocolo de comunicación entre los dos sistemas basado en MQTT, sin ningún problema. Digamos, MQTT puede estar de los dos lados. Podría tener acá una red de sensores que se comunica con mi dispositivo de borde y podría estar utilizando el estándar IEEE 815.4. Podría estar dentro de una fábrica y estar utilizando, por ejemplo, Modbus TCP, ¿sí? Y te debería ver cómo implementarlo. O utilizar uno de los protocolos, que es un protocolo, digamos, utilizado ampliamente a nivel industrial dentro de la fábrica, que es tomado así como un estándar de facto, para proveer interoperabilidad entre los sistemas, ¿sí? Que es OPC UA. OPC UA tiene distintas formas de trabajar, ¿sí?, que es el que estamos viendo acá. Distintas formas de trabajar, puede trabajar, digamos, la forma más general y la que generalmente encontramos implementadas hoy en día y que se utiliza mucho, es la configuración cliente-servidor, pero también puede trabajar en el modelo suscriptor-publicación. Bien, lo que tiene es que es un modelo también igual que MQTT basado en mensajes. Lo que estamos transmitiendo es el mensaje con información de un objeto sobre el cual estamos tomando los datos. Y bueno, y en esta implementación de cliente-servidor, para implementarlo también tenemos que saber que existen un montón de librerías desarrolladas en distintos lenguajes de programación, en C, en Python, en Java y demás, que se encuentran libres en Internet. En particular, la recomendación es por ahí utilizar herramientas de empresas o de gente, digamos, de empresas conocidas, por decirlo de alguna forma. Y encontramos una variedad de herramientas para implementar tanto el cliente como el servidor. En particular, en lo que tiene que ver con el servidor, estas herramientas van a implementar lo que tiene que ver con un stack de comunicación, ¿sí?, y un módulo de API, que las APIs es a las cuales nosotros vamos a acceder a través de nuestra aplicación, y nos van a poder generar, ¿sí?, implementar lo que se conoce, por ejemplo, como espacio de direcciones, en lo que tiene que ver con el protocolo OPC UA. El espacio de direcciones que se implementan en los protocolos OPC UA Server no es más que el modelo de información. Es el modelo digamos, que se genera para representar el dato que quiero transmitir, ¿sí? En esa representación puede ser tan compleja como quiera, puede ser un único nodo, se llama nodo, un único nodo que puede ser una variable que estoy censando y que lo que transmito es solo eso, o puede ser mucho más complejo e implementar todo un sistema integrado con variables, distintos objetos y demás. Digamos, el desafío
para implementar nuestra solución está en la implementación del servidor, ¿sí? Del OPC Server. La herramienta descargamos, pero nuestro desafío está en implementar el espacio de direcciones o el modelo de información específico a nuestro desarrollo. Es decir, mapear nuestras variables, nuestras entradas a nuestro sistema de información basado en OPC UA. ¿Sí? De forma simple o ejemplo simple o tonto, es generar dentro del servidor un modelo que me mapee en mi Raspberry, por ejemplo, los puertos GPIO para el censado o actuación de distintas variables, ¿sí? En cambio, el cliente, ¿sí? Es más simple de implementar, porque en definitiva lo que hace es enviar o recibir distintas solicitudes o respuestas hacia el servidor de mi sistema OPC-UA. Algo importante de comentar es que se implementan en OPC-UA un sistema de descubrimiento, un servicio de descubrimiento por parte, digamos, los clientes implementan un servicio de descubrimiento para descubrir los servicios de los servidores a los cuales se van a conectar. Eso es algo importante en OPC-UA. Bien. Dentro de una fábrica, por ejemplo, estamos viendo ahí un modelo típico, ¿sí? de un modelo de una fábrica, donde tenemos el bus de control, ¿sí? Donde se interconectan los distintos dispositivos de control, como puede ser el PLC, los sistemas SCADA, que después se van a interconectar a la red corporativa. Y lo que estamos viendo acá es una implementación de un dispositivo de borde, ¿sí? Basado en OPC-UA, ¿sí? Basado no, con comunicación OPC-UA desde la parte de la planta, ¿sí? Entonces, lo que, digamos, para entender cómo es que se implementa esto, yo voy a tener mi dispositivo de borde, donde el dispositivo de borde que desarrolle va a tener que implementar todas las funcionalidades que estuvimos hablando, y aparte, en el adaptador, ¿sí? En el adaptador de red industrial, voy a implementar la herramienta OPC-UA cliente, que se va a conectar con un dispositivo, ¿sí? Un dispositivo que puede ser una computadora, donde yo implemente mi servidor OPC-UA server. Y se van a comunicar, ¿sí? Y luego el cliente, el cliente embebido en el dispositivo de borde se va a comunicar con la nube y hacer lo que tenga que hacer. Bien, a modo de ejemplo, les quería mostrar lo que les comentaba antes, que es la herramienta, no de red, para que vean de qué estamos hablando. Fíjense, en lo que están viendo en pantalla es Node-RED. Node-RED, no sé si la conocen, pero es una herramienta que para prototipado rápido de las cosas es súper ágil, ¿sí? Para implementar distintas cuestiones de comunicación y demás, y ver si las cosas realmente funcionan. Natalia, Sí. No se ve, Natalia. Seguimos viendo el PDF. Tenés que cambiar la pantalla que elegís compartir. Bien, gracias. Bien, ahí la ven. Ahora sí. Buenísimo. Bueno, lo que estaba comentando, que esto es OPC-UA. OPC-UA se los descargan, ¿sí? Le dan inicio a través, bueno, yo acá lo tengo instalado en mi computadora, que está instalada acá en mi computadora con la que estoy trabajando ahora, que tiene Windows instalado. Se lo descargan, lo corren, abren y empieza a correr
en el puerto 80, 1880 de su, digamos, y lo pueden abrir a través del navegador. Y les permite editar y generar soluciones rápidas para prototipado o conocer, digamos, cómo es que funciona, por ejemplo, un protocolo, o cómo es que se trabaja, se implementan distintas cuestiones que tienen que ver con, bueno, yo lo utilizo para los protocolos de comunicación, pero podríamos utilizarlo para implementar lo que es un dispositivo de borde simple, y esto lo podríamos tener corriendo, por ejemplo, dentro de mi computadora de Raspberry, y estar trabajando como dispositivo de borde sin ningún problema. En particular, lo que estamos viendo acá es bueno, una implementación tonta de un sistema, ¿sí? Solo desde la parte, digamos, de un sistema de bordo que solo estamos viendo la parte de comunicación y no estamos viendo todo el resto. No está implementado, pero a nivel de comunicación les quería mostrar cómo trabaja. Tenemos un módulo que es de inyección de datos, ¿sí? Un módulo genérico que viene instalado, inyección de datos. Y nosotros nos podemos descargar distintas librerías según nuestros requerimientos. Por ejemplo, se pueden descargar, ustedes ponen Node-RED en internet, van a la página de Node-RED, si no en la presentación están los QRs para acceder, y se pueden descargar distintas módulos de contribuciones que implementan distintos protocolos. Por ejemplo, nosotros acá nos bajamos lo que tiene que ver con OPC UA, ¿sí? Y estamos trabajando con eso. Lo que queremos implementar acá, o lo que trata de implementar estos dos módulos que estamos viendo acá, es lo que tiene que ver con el cliente, ¿sí? Fíjense en que es fácil saber una interfaz donde hay que setear las propiedades de ese cliente, y en definitiva lo que le estamos diciendo acá es que está leyendo el nodo con esas características, ¿sí? No viene al caso, pero tiene que ver cómo se nombran las cosas en el protocolo OPC UA. Cancelar. Y al cliente le estamos diciendo a qué servidor se tiene que conectar. Le estamos diciendo cuál es la acción que va a tomar. En este caso solo estamos leyendo, pero podrían ser cualquiera de esas, de acuerdo a lo que establece el protocolo. Y podemos implementar cuestiones de certificado, autenticación. En este caso no estamos implementando nada, pero todo esto se puede probar, chequear y verificar de forma simple. Los datos, ¿de dónde están recibiendo datos? Y bueno, en este momento están recibiendo datos de una aplicación, de un simulador, que también se pueden descargar de forma gratuita de internet, donde estamos simulando, digamos, datos desde una variable, por ejemplo, de, supongamos que es de humedad, ¿sí? De un sistema de control, y lo estamos generando aquí. Y es lo que estamos viendo. ¿Qué es cada una de estas cosas? Bueno, tienen que ver con el protocolo UPC UA, es largo, es complejo, pero bueno, esto es solo a título ilustrativo. Estamos recibiendo los datos, y lo que estoy haciendo acá es que los datos que recibo por UA los retransmito utilizando MQTT, ¿sí? Esto que está acá es un módulo de MQTT, ¿sí? De salida. Lo estoy retransmitiendo y lo estoy enviando a un broker que tengo instalado sobre mi computadora también. Todo esto está instalado sobre mi computadora. Lo está transmitiendo y lo estoy recibiendo. Yo, para verlo, lo veo a través de este explorador que estoy acá, ¿sí? Los datos que se envían, que se están enviando, si es que se quiere ver lo que recibe el broker, pero si no, yo tengo puesto acá en mi panel, en mi flujo, ¿sí? Otro módulo de recepción de datos MQTT que están capturando esos datos, ¿sí? Y bueno, el flujo de datos lo estamos viendo acá en pantalla, pero si no, también puedo generar interfaces web, ¿sí? A través de el dashboard, distintas herramientas de dashboard, acá, que me permiten generar una interfaz de
digamos, una interfaz web para poder mostrar o acceder a los datos. A ver, ¿cómo hago? No. Sí. Por ejemplo, acá estamos viendo la interfaz web esa que le estaba hablando. Es muy tonta lo que están viendo, pero es simplemente mostrar una gráfica de los datos de medición que se están recibiendo, ¿sí? Que se están recibiendo. Bueno, a modo de ejemplo, acá en este flujo yo también estoy modelando otro sistema que tiene que ver con un sistema de telemetría para agricultura, y bueno, a través de Node-RED me permite de forma fácil poder generar esto, lo que estamos diciendo antes, generar prototipos de comunicación y poder gestionar, acceder a la información de forma simple. En este momento no está funcionando, está basado en LoRa, esta aplicación. Va tomando distintos parámetros de lo que sería la máquina agrícola, va mostrando la velocidad, bueno, la densidad de siembra, cuestiones que tienen que ver con la red, que me interesa a mí para poder gestionar la comunicación, y a medida que va funcionando, se va moviendo y va mostrando la localización en un mapa, que es este que está acá. Todo esto se puede hacer de forma simple con esta herramienta. Bien. Vamos a volver a la presentación que estábamos viendo. Compartir pantalla. Bien. Bueno, casos de usos. Casos de usos hay muchos, y obviamente lo que, digamos, lo que me delimita, ¿sí?, cuáles son los potenciales casos de uso, tienen que ver con la latencia. La latencia es uno de los requerimientos claves para decidir implementar un dispositivo de borde y todo lo que ello implica o no. En particular, acá estamos viendo un gráfico donde esos casos de uso, como que lo primero los disgrega en dos ramas. Una que tiene que ver con lo que llama aplicaciones de terceras partes, ¿sí?, que tienen que ver más con las aplicaciones que son las que le llegan por ahí al usuario final, y tienen que ver con aplicaciones donde se quiera, digamos, implementar soluciones donde el tiempo sea clave, por ejemplo, cuestiones que tengan que ver con control o experiencias en tiempo real. Se implementan también en cuestiones que tengan que ver con la privacidad de los datos, que los datos no puedan salir, que los datos que estoy tratando sean sensibles y no puedan salir de mi empresa, de mi fábrica o lo que fuera. Esas son lo que tienen que ver con casos de uso a nivel de terceras partes. Pero por otro lado, están los casos de usos para las aplicaciones que tienen que ver con telecomunicaciones, con los operadores de telecomunicaciones. Que eso es súper importante, porque en uno de los casos son las aplicaciones finales digamos, y todo lo que nosotros quisiéramos implementar para tener una solución que siga nuestros requerimientos, sobre todo de baja latencia, ¿sí?, o sensibles a la latencia. Y por otro lado, están todos los requerimientos que hacen uso de los dispositivos de Edge, y son los que persiguen las telefonías de comunicación para poder ofrecer los servicios con calidad de servicio a nosotros, ¿sí? Y esto es un área muy motivante, ¿sí? Porque, bueno, ahí engloban un montón de cuestiones que tienen que ver con, digamos, implementar los dispositivos bordes para soluciones de telemetría, para soluciones de
digamos, manejo autónomo, inteligente, las cuestiones que tienen que ver con seguridad, un montón de cuestiones que tienen que ver a nivel de comunicación con calidad de servicio, cómo hago uso de los recursos que son limitados, muchas veces como el espectro de comunicación, o digamos, los recursos de procesamiento que tengo, y bueno, es un uso potencial de los dispositivos de bordes para poder dar solución a todos esos requerimientos que implican ofrecer conectividad cada vez más en tiempo real, si se quiere, y con calidad de servicio. Bien, a modo de ejemplo, los que les quiero mostrar son un par de aplicaciones, mostrarnos, o mejor dicho, comentar. Una es un trabajo de un agente que lo que hace es implementar un sistema de supervisión de sistemas ciberfísicos desde los dispositivos de borde. En particular, esta solución, acá les dejo la referencia para que la busquen, ¿qué hace? Implementa, digamos, un sistema de péndulo invertido. El sistema de péndulo invertido en el campo académico muy estudiado, en los sistemas de control. El control, digamos, ese sistema de péndulo invertido está conectado a una Raspberry. Y lo que se trata de probar, ¿sí? Lo que esta gente quiere analizar y probar, es cuál es el tiempo de latencia de la comunicación en enviar los datos recolectados de este sistema de péndulo invertido a un dispositivo de borde para que sean procesados. ¿Sí? ¿Cuál es la latencia de comunicación? Y si realmente se puede hacer el control de este sistema, que, digamos, en este caso un péndulo invertido, pero lo que trata de mostrar es que se pueden gestionar sistemas ciberfísicos desde un dispositivo de borde. En particular, lo que hace para implementar el dispositivo de borde es implementarlo bueno, el paper no especifica cuál es el hardware, pero parece ser que es un dispositivo digamos, una computadora industrial Dell. El software que utiliza es EdgeX Foundry, el que estuvimos mencionando, que es uno de los más utilizados actualmente. Hace uso de técnicas de inteligencia artificial para poder controlar el sistema, basado en métodos de aprendizaje por refuerzo, ¿sí? En particular utiliza Deep Q-Learning, ¿sí? En esto que les comentaba antes de aprender a adaptarse y demás. Y el protocolo de comunicación que utiliza es MQTT, y el broker está instalado sobre el dispositivo de borde también. Y bueno, lo que concluyen es que es factible poder controlar este sistema a través de un dispositivo de borde con los tiempos de latencias requeridos. Otro ejemplo es la implementación del control de distintos electrodomésticos desde el borde, ¿sí? Entonces, bueno, lo que se implementa es básicamente un sistema de una casa inteligente. En el dispositivo de borde lo que se implementa es todo el sistema de control, que el sistema de control está basado en reglas, en particular hace uso de lógica difusa para la implementación del sistema de control. Nuevamente, para el dispositivo de borde, hace uso del software EdgeX, que les comentaba antes. Y bueno, y la comunicación en este caso no es en base a MQTT, sino que hace uso del protocolo REST API, ¿sí? En base a los objetos que quiere controlar y que es como es una de las características que tenían los objetos que querían controlar, que hacían uso de ese protocolo. Y por último, otro caso de uso es esto que hablábamos de sistemas de producción personalizada. Este trabajo lo que trata de mostrar es cómo a través de un trabajo colaborativo entre los dispositivos finales, el dispositivo de borde y la nube, se puede llegar a implementar un proceso de optimización un sistema de
sí, de optimización del proceso de producción en forma personalizada. En particular, el sistema que es personalizado, se trataba de una línea de producción que envasaba dulces, sí, creo que envasaba dulces, y bueno, y también se trata de mostrar cómo la implementación de los dispositivos de borde pueden ayudar a llevar a cabo esa solución. En particular, para la implementación de este dispositivo de borde, los autores utilizaron el software que era Cubesh. Sí, Cubesh, que está aquí, ¿sí? A diferencia de los otros que utilizaron X. Bien, para cerrar. Bueno, estuvimos viendo qué era esto de la transformación digital, Internet industrial de las cosas, la importancia o el rol que tiene hoy en día los dispositivos de borde y cómo se pueden implementar. Los desafíos que quedan por ver son el tema de la seguridad, que es algo crítico, que no es trivial, que es necesario abordar. Nosotros en esta presentación no hablamos nada de la seguridad, pero hay que implementar seguridad en los distintos niveles, ya sea a nivel físico, a nivel de ciberseguridad y a nivel de que los sistemas en sí sean seguros. Cuando desarrollamos nuestro software para implementar las distintas funcionalidades, es que ese software sea seguro y ofrezca también confiabilidad. Tener en cuenta todo lo que tenga que ver con regulaciones, por ejemplo, el uso del espectro electromagnético, que es un recurso limitado, que hay que ver cómo se gestiona, cómo se trabaja, todo lo que tiene que ver con privacidad de datos. Estamos hablando de que lo que estamos moviendo son datos, y los datos son súper importantes, entonces, digamos, son todos desafíos que debemos abordar. Lo que tiene que ver con el procesamiento, los dispositivos de borde, de acuerdo a la aplicación que queramos llevar a cabo, pueden tener distintos requerimientos, desde tener una simple RPI para que actúe como gateway y haga un control simple, digamos, un procesado simple de mi información y puede implementar un control hacia los dispositivos finales, hasta dispositivos mucho más complejos, donde, por ejemplo, intervengan procesamiento paralelo basado en GPU, ¿sí? Sobre todo cuando estamos hablando de inteligencia artificial implementada en el borde, estamos hablando de, digamos, de empezar a paralelizar los procesos y hacer uso de la GPU. También lo que tiene que ver con el almacenamiento, decimos que, digamos, lo que se almacene no va a ser temporal, digamos, va a ser temporal, no persistente, pero también lo tenemos que tener en cuenta, cómo vamos a trabajar con esa información, cómo la vamos a borrar, gestionar, mover, o cómo la vamos a trabajar, eso es importante. Otro desafío importante es la ubicación del dispositivo de borde. ¿Dónde va ubicado? No es algo trivial, es importante ver, analizar dónde es que deberemos ubicar este dispositivo. Y bueno, y otra cuestión importante es todo lo que tiene que ver con la gestión de los recursos. Este dispositivo, al igual que digamos, cualquier dispositivo de red, va a tener que gestionar sus recursos para equilibrar las cargas de trabajo, porque no es que es una comunicación punto a punto, sino que puede tener varias, digamos, puntos de entradas y envío de trabajos en paralelos, cómo vamos a programar las tareas para que este dispositivo trabaje, cómo vamos a implementar las distintas políticas de calidad de servicio. Y la verdad es que la respuesta a todo eso está en lo que tiene que ver con distintas herramientas de softwareización, y en muchos casos va a todo lo que tiene que ver con redes definidas por software y su implementación en los dispositivos de borde. Sobre todo, digamos, en pensar nuevos métodos o modos
de controlar y gestionar nuestra red de comunicación basadas en software y programación de redes. Y otra cosa importante es el tema de la movilidad. Todos los desarrollos que estuvimos viendo y la mayoría de las aplicaciones se invoca a tener un dispositivo de borde en un lugar fijo y donde los dispositivos finales también estén en un lugar fijo. Pero la realidad es que hay todo un área donde los dispositivos son móviles. Por ejemplo, en las redes de autos, ¿sí? En los sistemas de bici pública, en lo que fuera, hay una componente de movilidad que en todas estas herramientas que estamos viendo y protocolos de comunicación y cómo gestionar la información no está siendo contemplada y es importante ver. Bien. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Ahí les dejo mi información de contacto. Y nada, decirles que desde la Facultad de Ingeniería y la Escuela de Ingeniería Electrónica estamos abiertos para recibir cualquier consulta o ofrecer capacitaciones en lo que tiene que ver con comunicaciones industriales y demás. Importante recalcar que, por ejemplo, desde la escuela existe una academia de Networking Academy de Cisco, donde se ofrecen distintos cursos, como los cursos de CCNA y demás, que, bueno, que resultan interesantes por ahí tomar. Gracias. Gracias, Natalia. Tengo 2 preguntas en el chat. Sí. La primera es, apenas había comenzado con el tema de dispositivo de borde, pregunta si cuando hablamos de dispositivo de borde es similar a firewall y a un firewall, y si la interfaz web genera nodo de red. Esas son las 2 preguntas. A ver, el dispositivo de borde no es lo mismo que un cortafuego. Un cortafuego es, digamos, un dispositivo que me aísla y me da protección, ¿sí? Un dispositivo más de protección entre redes. Acá estoy hablando más de un dispositivo de red que, digamos, no tiene que dejar de lado la cuestión de protección, pero está enfocado a hacer un dispositivo de red para interconectar 2 sistemas, ¿sí? 2 sistemas de comunicaciones, o en este caso, y donde aparte de generar esto de una interfaz de comunicación, tiene que cumplir el rol de poder gestionar las comunicaciones y procesar, tener capacidad de cómputo para implementar procesamiento que tenga que ver ya sea con la cuestión de comunicación en sí o procesamiento de información para llevar a cabo tareas de control o optimización que tenga que ver sobre el proceso productivo. Y la otra pregunta era... La segunda pregunta es si la interfaz web la genera no de red. Sí, la interfaz web que les mostré la genera no de red. Hay un módulo que se llama Dashboard y, digamos, haciendo uso de esos, automáticamente te genera la interfaz web que corre, bueno, sobre el mismo puerto que corre no de red, con, digamos, barra UI de interfaz de usuario, pero sí, la genera automáticamente. Nosotros lo que hacemos es customizarla, digamos, para darle un poco de forma y color, pero los modulitos que le vamos interconectando a no de red me va determinando la interfaz web. Es más una herramienta de prueba de concepto o desarrollo simples, no es para, digamos, no es tanto para producción. Aunque se puede utilizar, pero no. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Buenas noches y muchas gracias a todos los que se conectaron y compartieron este encuentro. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches, gracias por todo.